La homeopatía. La homeopatía es una medicina alternativa usada por muchos médicos y farmacéuticos. Lo real de esto es que es muy contrario a la medicina alopática común y clásica que existe hoy en día. La homeopatía fue creada hace más de 200 años. La palabra homeopatía está compuesta por la palabra homeo, que significa homoios o semejante, y patías, que significa fatos o enfermedad. Su principio es la ley de la similitud o lo de los semejantes basado en la idea de que si una cantidad grande de cierta sustancia produce ciertos síntomas, una cantidad pequeña de la misma sustancia puede causar el efecto opuesto. ¿Cuál es la definición en realidad de la homeopatía? Que es un método terapéutico natural que aplica clínicamente la ley de la similitud utilizando sustancias en dosis infinitesimales. La medicina homeopática está basada en el uso de sustancias naturales hechas de plantas, animales o de sustancias minerales. ¿Cómo funciona la medicina homeopática? Esta estimula las defensas naturales del cuerpo y las hace más eficaces para poder vencer la enfermedad. La relación que existe entre la medicina homeopática y la medicina clásica o llamada alopática es que estos medicamentos son fabricados en forma distinta. Por ejemplo, en la medicina alopática uno usa, por ejemplo, 500 miligramos de paracetamol. En cambio, en la medicina homeopática lo que uno usa es microgramos, incluso menos que los microgramos. Por eso que se dice que se usa en dosis infinitesimales. Esto es la medicina homeopática. La medicina homeopática aún no está muy difundida por todo el mundo, ya que son pocas las farmacias y pocos los médicos que usan este tipo de medicina. ¿Cuáles son estas ventajas que nos otorga la medicina homeopática? Las ventajas es que es aplicable en niños, en personas de la tercera edad y también en mujeres embarazadas o también durante la lactancia. No presenta efectos secundarios ya que las dosis son infinitesimales, no tiene contraindicaciones, trata el 90% de las enfermedades de solución no quirúrgica, es muy efectiva como medicina complementaria, su campo de acción es más interesante en enfermedades virales, beneficia enfermedades crónicas y también agudas, e incluso se enfoca en la curación de perturbaciones de la mente. Es eficiente en el tratamiento de animales, lo que cuestiona también el efecto placebo de este tipo de medicamentos. ¿Cómo se prescriben los medicamentos en la medicina homeopática? Se hace una historia clínica del paciente, se observa, se escucha al paciente, se ordenan los síntomas y se elige el remedio apropiado. La terapia en este caso es en forma individual y específico para cada tipo de paciente. Por ejemplo, dos personas afectadas de gripe tendrán síntomas comunes, pero a pesar de padecer las mismas enfermedades, necesitarán tratamientos diferentes. El médico aquí debe investigar él o los medicamentos que corresponden específicamente a su paciente en esa enfermedad concreta para personalizar, ¿no? Y notificar los medicamentos en esta persona. Cada persona va a presentar su gripe o su angina y su eczema en forma individual, por lo tanto los medicamentos que se usen en personas que tienen los mismos síntomas pueden ser en forma distinta. ¿Cómo se administran los medicamentos? Estos se administran en dosis muy diluidas, llamadas dosis infinitesimales, por lo que está desprovista de efectos tóxicos y también de efectos secundarios. Estos medicamentos homeopáticos se presentan en glóbulos y en gránulos, que son los más usados. ¿Qué enfermedades trata la homeopatía? Trata de enfermedades psicosomáticas como la úlcera gástrica, las alergias, la cistitis, la sinusitis, los trastornos digestivos y también trastornos del sueño. También trata la obesidad y el sobrepeso. Aquí la homeopatía regulariza el metabolismo constitucional del individuo. En este caso, en la homeopatía no pueden ser tratadas enfermedades que son del dominio de la cirugía, como por ejemplo la apendicitis aguda, las hernias, las fracturas, etc. En conclusión, podemos decir que la homeopatía es una medicina que reúne el conocimiento científico, la escucha y la observación minuciosa del paciente en su especificidad, es decir, trata de forma individualizada a cada paciente que padece de algún síntoma o de alguna enfermedad. Esto es la medicina homeopática. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas plantas homeopatizadas o usadas en el mundo de la medicina homeopática con su nombre especialmente homeopático, como la tuya, la Rustox, el Hipericum, la Belladona, la Árnica, el Lycopodium, la Payonia,
la chamomilla, que es una de las más populares, la ruta, la úrtica y la pulsatilla. Y aquí le presentamos algunos comprimidos homeopáticos simples, más conocidos en el mercado farmacéutico y que todavía existen, como el ácido fosfórico, la cotinyon, la actea, la timonium, el apis, la árnica, arsénico, la belladona, que es una de las más conocidas, la brionia, el cactus, el calcium carbonicum, cántaris, etcétera. Estos son la mayoría de medicamentos o comprimidos homeopáticos simples usados en el mercado farmacéutico. Entremos ahora a ver a los materiales de curación y accesorios médicos. ¿Qué son los materiales de curación? Estos son algunos productos que también se comercializan en farmacia y que forman parte de los botiquines que nunca deben faltar en un hogar, en el lugar de trabajo, en los vehículos de transporte, en las unidades de emergencia y que son usados como complemento básico y elemental para la realización de curaciones. Tenemos, por ejemplo, la toma de presión, tenemos las agujas hipodérmicas, tenemos también a las jeringas, ¿no? Y aquí ven algunos tipos de jeringas que se venden en el mercado con diferentes medidas. Las más conocidas son las de 5 ml, las de 10 ml y también las de 20 ml. Bueno, también tenemos al glucómetro, tenemos al termómetro, a las gasas, tenemos a las vendas de distintas medidas, tenemos a los apósitos y también tenemos a la esparadrapo o también llamada cinta adhesiva. También tenemos al alcohol, a la povidona yodada, a la clorexidina, a los guantes quirúrgicos, a las mascarillas y a los cabestrillos. Por último tenemos al colector de orina también pediátrico y la bolsa de colostomía. Estos son algunos ejemplos de los materiales de curación y accesorios médicos. Veamos ahora las preparaciones magistrales y oficinales. ¿Qué es un recetario magistral? Un recetario magistral es un laboratorio de la farmacia donde se preparan medicamentos especiales requeridos a través de una receta magistral. Esto para un paciente determinado y que normalmente no se encuentra disponible en la dosis, en la forma farmacéutica o en la asociación de medicamentos que el paciente necesita. ¿Qué tipo de medicamentos se fabrican en un recetario magistral? Son los mismos que existen en el mercado, pero no son casi todos. Por ejemplo, los supositorios y óvulos vaginales, las lociones y champú, cápsulas y pélex, jarabes y suspensiones, cremas y ungüentos, colirios inyectables y también algunas soluciones. Todos los medicamentos de recetario magistral tienen un tiempo de duración especial, ya que estos medicamentos no llevan los conservantes que llevan los medicamentos que se venden en el mercado. Esos medicamentos que se venden en el mercado tienen conservantes que pueden durar 2, 4 años, etcétera. En cambio, lo de recetario magistral, el tiempo de duración es mucho menos. En esto, salvo excepciones, las fórmulas magistrales son preparados farmacéuticos que mantienen su actividad terapéutica durante todo el periodo de administración del medicamento y que se sitúan normalmente entre 90 y 120 días. ¿Qué tipo de recetas, no, se despachan o se tienen en este tipo de recetario magistral? Tenemos a la receta común o las recetas blancas o las que se conocen comúnmente en el mercado nacional o internacional y las recetas cheques que son para medicamentos especiales, ¿no? O medicamentos que tienen control del servicio de salud de cada país. Estos son algunos tipos de recetas con las cuales se puede atender un recetario magistral. El laboratorio de recetario magistral, así como los laboratorios comunes y corrientes de grandes empresas, tienen flujo de la receta magistral o un flujo cómo funciona, ¿no? La fabricación de este medicamento desde la recepción de la receta hasta el expendio de este medicamento. Muchas de estas instancias tienen exigencias reglamentarias que facilitan la supervisión por parte del QF supervisor del recetario magistral y la fiscalización por parte de las autoridades sanitarias, como por ejemplo la recepción de la receta o la orden de la fabricación de estos productos, el ingreso en el laboratorio, ¿no? de esta fórmula de recetario magistral, la elaboración del medicamento y también el etiquetado. Aquí, por ejemplo, en relación a los papelillos que se piden en recetario magistral, primero se pesan, se envasan y se realiza el producto terminado.
Aquí en el peso, el principio activo se pesa, los excipientes también se chequean la pesada del operador según la planilla de producción. En el envasado, perdón, se verifica la integridad del papel y en el producto terminado se verifica la uniformidad de contenido. En el caso, por ejemplo, de las cápsulas, también se pesan, se mezclan, se capsulan y también se envasan y se realiza el producto terminado. En el caso de las pomadas, por ejemplo, también se pesan, se mezclan, se envasan y se realiza el producto terminado. En el caso de las cápsulas, se pesa el principio activo, el excipiente, se chequea la pesada del operador según la planilla de producción. En la mezcla se realiza por validación de proceso de mezclado. En el encapsulado se realiza en el área, ¿no? Especialmente para este tipo de encapsulación de principio activo, se verifica el funcionamiento de la máquina y las técnicas de limpieza después de cada receta. En el envasado se realiza la validación del proceso por pesado según planilla de producción y en el producto terminado se verifica la uniformidad de contenido, la disolución, inspección física y también la pesada del medicamento. Esto es un flujo, un ejemplo del flujo de la receta magistral desde la orden o la recepción de la receta hasta el etiquetado o producto terminado de estos tipos de medicamentos. Estimados alumnos, en las farmacias no solo se venden productos farmacéuticos, también existe otro tipo de productos como la que ya hemos visto, desde los productos naturales, los accesorios médicos y los productos de recetario magistral. El conocimiento de estos también mejorará la calidad de atención de los auxiliares de farmacia. Es difícil, pero no imposible. El conocimiento de todos ellos, solo la permanencia y la experiencia podrán lograr el conocimiento de la mayoría de productos que se expenden en los establecimientos farmacéuticos. El negocio farmacéutico es muy amplio y la mayoría de auxiliares actualmente trabajando conocen de todo esto. Entonces vemos de que no es imposible trabajar con ellos. Solo la paciencia, la perseverancia y el deseo de trabajar en este tipo de negocio los llevarán a hacerle más fácil la inducción y satisfacción de tener un trabajo como es el auxiliar de farmacia. Trabajo digno, de amor y entrega por los demás y principalmente por las personas que solo buscan de nosotros la desaparición de sus síntomas, de sus enfermedades y que solo la quejan o disminuyen su calidad de vida. Y nosotros estamos para eso, para mejorar su estado, para mejorar su forma de vida y para mejorar su salud.